Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso 22 hacia adelante otra vez, ¿no? La condición del ser humano, ¿no? Alejado de Dios, que no quiere obedecer su palabra, ¿no? Por eso dice, profesando ser sabios, o sea, nosotros los seres nos creemos sabios y nos hacemos más necios. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer lo que dice su palabra. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, de un Dios vivo y verdadero, que no tiene corrupción, que es santo, 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 ¿no? Que no puede ver el pecado, obviamente, ¿no? Por eso dice acá, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Quién? El ser humano, pues. Cambia la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿En qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Por qué? Porque empieza a adorar a hombres humanos como cualquier tú y yo, como cualquier persona, ¿no? En vez de adorar al Dios vivo y verdadero, están adorando a hombres, hacen imágenes, ¿no? En este caso, esos santos hechos de manos de hombres, también dice la palabra de Dios, ¿no? Que no tienen oído, no te escuchen, sin embargo la gente lo adora, ¿no? Al mismo Papa, ¿no? Que es un hombre como cualquiera de nosotros, no es santo él no es santo Padre, el único santo Padre es Dios de los cielos, ¿no? Que nos creó a todos. Él dice, ¿no? Que el hombre, el ser humano sin Dios ha cambiado la naturaleza y empieza a adorar a un hombre corrupto, igual que tú y yo, ¿no? También empieza a adorar a veces a aves del campo, a reptiles, ¿no? Sí, como ayer dije, ¿no? Hasta adoran en algunos países a los animales, ¿no? A la luna, al sol, a las estrellas, ¿no? También adoran inclusive a la tierra, ¿no? Debemos adorar al único Dios que creó los cielos y la tierra. Creer en Jesucristo su Hijo para la salvación de tu propia vida. Dice la 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, deshonramos a Dios con nuestros propios cuerpos. Hacemos lo que nosotros queremos, lo que nuestros propios deseos carnales nos piden, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, el mandato de Dios, justamente aquí, ¿no? En la Biblia. Vamos a leer la 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiamos la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. ¿Cuál es la verdad de Dios? Jesucristo que vino a la tierra para darnos salvación en Él, ¿no? Pero mucha gente no cree en Jesucristo, no cree en Dios. Dicen creer en Dios, pero no quieren creer lo que dice su palabra. Jesús dijo, si no crees a mi palabra, entonces no crees en mí, porque yo te mando, ¿no? Por medio de mi palabra, que es la Biblia, ahora tenemos la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios, no crees en el Dios de la Biblia y menos en Jesucristo, ¿no? Vamos a leer 26. Ya la 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ya ves? Criaturas, cosas creadas. Dios creó al ser humano y a todo lo que existe, ¿no? En vez de adorar al Dios vivo y verdadero, estamos adorando a hombres, ¿no? Dando culto a las criaturas, ¿no? Dice antes que al Creador, ¿no? El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios, el único Dios bendito que se merece toda honra, honor, es Dios creador de los cielos y la tierra y su Hijo Jesucristo que vino para salvarnos. A todos aquellos que creen en Él, por supuesto, y en su palabra. Vamos a seguir leyendo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? O sea, deseos carnales, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es seguir nuestras propias pasiones, alejado de Dios, un corazón sin Dios, un corazón rebelde, un corazón que no quiere obedecer ni someterse a la palabra de Dios, un corazón alejado de Dios. Es por eso dice la palabra de Dios aquí mismo que Dios los entrega a sus propios deseos carnales, sus propias pasiones carnales y se entregan entre ellos mismos, o sea, entre seres humanos, ¿no? Dejan el uso natural que es, por ejemplo, entre mujer y hombre, ¿no? Casarse entre mujer y hombre. Ahora no, pues ahora tú decides tu sexo, tú naces hombre y si tú quieres ser mujer, pues lo eres, ¿no? Tú eres mujer y quieres ser hombre, pues hazlo, ¿no? Y eso es cambiar el uso natural, lo que Dios nos ha dado. Si tú eres hombre y siempre vas a ser hombre. Aunque te operes, aunque digas que eres mujer, eres hombre. Eso es tus propias pasiones vergonzosas. Y sí, y Dios sí te permite hacer porque tú no has querido creer en Dios, no has querido creer en el único Dios vivo y verdadero y crees en las mentiras del ser humano, del hombre, en sus dogmas, en sus religiones, en sus sectas que te alejan de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Te alejan de la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad? Aquí, en su palabra, la verdad de Jesucristo. Ayer dije, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. ¿Y dónde lo vas a conocer? Aquí en su palabra. Cree por fe, con arrepentimiento de tus pecados, y Él vendrá a morar en tu corazón. Y Él te dará la sabiduría por medio de su Espíritu Santo para que tú empieces a leer la Biblia y obedecerle. Alejarte de estos pecados, ¿no? Que va en contra de Dios. De todos los pecados de este mundo, ¿no? Que nos alejan de Dios, ¿no? Vamos a seguir leyendo la 28. Y como ellos no aprobaron, mira, y como ellos, acá viene la conclusión, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí vamos a leer. Mañana vamos a continuar leyendo, porque esta palabra de Dios es hermosísima, ¿no? Esta parte de Romanos capítulo 1 está hablando, nos está diciendo cómo somos los seres humanos, cómo nos hemos alejado totalmente de la palabra de Dios, del Dios de la Biblia. La gente cree en Dios, dice, sí, yo creo en Dios, pero sigue viviendo su mundo, no lee la Biblia, no conoce a Jesucristo, no lo conoce, porque el que conoce a Jesús le recibe como su Señor y Salvador, porque Él dice que cree en mí, el que cree en mí yo le doy vida eterna. Pero ¿qué hace el ser humano? Ama más su pecado, sus costumbres, sus deseos y sigue su propia naturaleza pecaminosa. Como dice acá, se profesan ser sabios y se hacen más necios. ¿Por qué? Un necio es aquel que no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios. Un necio es aquel que dice que no existe Dios. Un necio es aquel que se cree sabio, que se cree bueno y no acepta lo que dice la palabra de Dios. No se arrepiente de sus pecados. No le recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. No le permite a Dios gobernar su propia vida. No le cree a Dios. Aunque digas yo creo en Dios, aunque tengas tus propias religiones que te alejan de Dios, porque las malas religiones más bien te llevan a creer en hombres, en yesos, en madera, en santos que no están escritos en la palabra de Dios. Arrepientámonos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
para ser salvos de la condenación eterna. Dios los bendiga.